Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sí, la lectura. Vamos a buscar, ya vamos a entrar con el tema. El hermano ya repartió las hojas. Vamos a entrar. El tema que tengo yo hoy es el trigo y la cizaña. El texto está en Salmos 1, 5, 6.
Dice, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vaya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Vamos a leerlo otra vez porque No asustar. Salmos 1, 5, 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Introducción. Mateo 13, 24, 30. La mala hierba y el trigo. 24. Jesús le puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llega su enemigo, y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño le dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿qué quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño le dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña y la amontonen y la quemen. Luego recogerá el trigo y lo llevará a mi granero. ¿Ven? ¿Qué podemos entender de esto, hermano? El trigo y la cizaña crecen juntos. Así es en una vida cotidiana, y así es en una vida de trabajo, así es en una vida de iglesia. A veces, cuando vienen personas que aceptan a Dios o se reconcilian con el Señor y tal vez nunca han crecido, crece el trigo y la cizaña. El trigo es la persona que va a dar el buen fruto y la cizaña es la persona que no da buen fruto. Dice aquí, en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24, 30, el Señor comparó el santo con el trigo y los pecadores con la cizaña. Acá hay 4 preguntas. ¿Puede haber cizaña? ¿Puede haber cizaña? Sí hay. Sí hay cizaña. Sí. ¿Puede haber cizaña incluso en la iglesia evangélica? Sí hay. También hay. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Cómo usted va a ver quién es trigo y quién es cizaña? ¿Cuál es la diferencia? El trigo, dice la palabra, que por su fruto lo vamos a conocer. Por los frutos que nos va a dar el trigo, vamos a ver si nosotros vamos a constar que ese es el trigo, porque es la persona que va a dar buenos frutos aquí en la iglesia. Y la cizaña es la persona que no va a dar buenos frutos, es la persona que va a desanimar al hermano, es la persona que levanta contiendas en una iglesia. Esa es una cizaña. Dice aquí, puedes enumerar las principales diferencias. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Hermano Lencho. Diga. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Entre el trigo y la cizaña. Ajá. Bueno, aquí el ejemplo que Dios nos está diciendo, la cizaña es el maligno, esa es la persona mala, ¿verdad? Y el trigo, pues, somos nosotros los que somos hijos de Dios. Más antes, la semana pasada, creo que fue, también la enseñanza
dice, me lo vamos a recoger y guardarlo en los graneros. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, la diferencia es que la cizaña no está diciendo que lo va a guardar y no que la va a poner fuego. Oiga bien, entonces, esa sería, como dice, por eso dice en el inicio allá, dice que los malos no florecerán, No dará buen fruto. no darán fruto en la congregación de los justos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como son los malos, entonces, esa es la cizaña. Bueno, yo tengo esta respuesta. El trigo es la persona que da buen fruto en la iglesia, en la reunión, en el trabajo, en una vida cotidiana. Y la cizaña es aquella que solo quiere hacer maldad, piensa en malo y no en lo bueno. Te digo, de lo malo. Ajá. Vamos a contarle de lo bueno. Dice el inciso 1, dele vuelta a la página. En el último día del juicio no podrán algunos pecadores disfrazar y mezclarse con los santos. Óigase bien, es una pregunta. No podrán algunos pecadores disfrazar y mezclarse con los santos. En aquel momento que venga el Señor, nadie se va a poder disfrazar, nadie va a poder decir se va a poder mezclar con los santos, porque el Señor va a levantarnos a su pueblo, nos va a levantar, nos va a escoger. Dice en Mateo 13, 47 y 49, el reino de Dios se parece a una red de pesca. Los pescadores echan la red a la mar y en ella recogen toda clase de peces. 48. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. Dice aquí el resumen. Esta porción de la Biblia demuestra que los pecados no podrán disfrazarse y mezclarse con los santos, pues los ángeles del Señor separarán los santos de los pecadores. Por eso debemos entregar genuinamente nuestra vida al Señor y seguir su camino y vivir en santidad y alejarnos del pecado. Amén. Eso va a ser cuando el Señor venga. Nosotros no vamos a poder, los santos no se van a poder mezclar con los pecadores, ni los pecadores con los santos. El Señor va a levantar a un pueblo sin mancha, sin arruga. Amén. Dice en Mateo 25, 31, 33, dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos les pondré a mi derecha, y los malos a mi izquierda. Amén. Así va a ser en aquel día, hermano. Amén, amén. ¿Cuántos queremos estar a la derecha de Cristo? Amén, amén. Dice aquí, eso quiere decir que aunque gente de todos los países se presentara delante del Señor, Él conoce muy bien los buenos y los malos. Las cabras difieren de las ovejas cualquier día. Dice el C. Lucas 16, 19, 31 dice: había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiesta todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Una persona lo sentaba siempre ahí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentados junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda
que cuando ustedes vivían a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado al otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos. Que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverá a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso a lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Amén. Gloria a Dios. Durante toda la vida de este hombre rico y del pobre Lázaro, el Señor dejó a los dos de vivir juntos en esta tierra. No separó al hombre rico del hombre pobre en esta tierra, pero después de la muerte de los dos, el Señor les separó, el rico en el infierno y el pobre en el cielo. Hay un gran abismo de separación. Así va a ser en aquel día cuando el Señor venga. No importa lo que tengamos, si somos pobres o somos ricos, lo importante, hermano, es servir a Dios y que no nos vaya a separar ese abismo en aquel día. Aunque ustedes están viviendo juntos en la misma casa, en el mismo barrio, en la misma ciudad, en el mismo país, aquí en esta tierra con los pecados, después de la muerte ustedes no estarán en el mismo lugar que los pecadores. Por eso vale la pena seguir el camino de la santidad y alejarse del pecado en esta tierra. Sí vale la pena, para tener esa vida eterna vale la pena alejarse del pecado. Sí, amén. Lucas 17:34-36 dice: la noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si 2 mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré a la otra. Esto quiere decir, habrá separación entre el trigo y la cizaña. Incluso una esposa puede estar separada del esposo o un esposo de la esposa. En aquel día no lo vamos a saber. Se va el hermano Lecho o se queda la hermana Daisy. Se va la hermana Daisy o se queda el hermano Lecho. No vamos a saber quién se va a ir. Solo nosotros sabemos si nos vamos a ir con el Señor. Y el Señor más que nadie sabe. Nosotros le digo que sabemos porque solo nosotros sabemos cómo andamos con el Señor. Amén. Dice el 2: mientras todavía estamos en este mundo, ¿cómo se puede saber si permanece al trigo o a la cizaña? Es una pregunta. Amén. ¿Cómo se puede saber si pertenece al trigo o a la cizaña? ¿Cómo podemos saber nosotros si pertenecemos al trigo o a la cizaña? Yo creo que es una pregunta, yo lo tomé muy personal cuando estuve enfocada. Es una pregunta muy personal. Usted tiene que saber si ahorita pertenece al trigo o a la cizaña. Nosotros mismos tenemos que saber a quién pertenecemos. Dice Josué 7:11-22, dice: lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas, se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que había hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Vamos, ordénale al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. Dile lo siguiente: el Dios de Israel dice que les ordeno destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó, pero que ustedes se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. Por eso reúnanse mañana y agrúpense por tribu. De la tribu que yo señale pasará al frente todos sus grupos familiares, y
del grupo familiar que señale pasarán al frente toda su familia. Luego de la familia que señale pasará al frente todos los hombres, uno por uno. Y el hombre que yo señale será el que tiene que debía destruir, quémelo vivo junto con su familia y todo lo que posee por no haber cumplido con el trato hecho con nuestro Dios. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. Yo leyendo esto hasta aquí a Israel, yo creo que esto es relacionado con la pregunta, ¿cómo puedes saber si pertenece al trigo o a la cizaña? ¿Por qué relacionado? Porque los israelitas pecaron, porque ellos no derribaron todo lo que... Ellos derribaron los muros de Jericó, pero se robaron las pertenencias. Ellos mismos tenían que haber sido destruidos desde el momento que ellos se robaron. Y no se robaron cualquier cosa, era oro, era plata, era cualquier cosa, pero ellos se habían robado de ese lugar prohibido que el Señor les había dicho. Porque para vencer la victoria tenían que haber destruido todo sin quedarse sin nada. A la mañana siguiente se reunieron los israelitas. Josué hizo que las tribus se acercaran una por una y fue señalada la tribu de Judá. Luego se adelantaron uno por uno los grupos familiares de Judá y fue señalado el grupo de Serat. Al acercarse al grupo de Serat fue señalada la familia de Zabdi, la cual hizo pasar uno por uno a todos sus hombres. Entonces fue señalado Acán, hijo de Carmit y nieto de Zabdi, de la tribu de Judá. Josué le dijo a Acán: hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho, no trates de engañarme. Es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro, que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Josué mandó unos hombres a la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo y encontraron ahí todo lo que Acán había enterrado. La plata estaba debajo de todo. En esta porción de la Biblia, solamente Dios sabía quién era la cizaña entre el trigo y dio instrucciones para exponer al público la cizaña. Así que podemos decir que mientras que nosotros estamos vivos, solo Dios sabe quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Amén. Amén. Solo el Señor sabe, hermano. El Señor va a exponer la cizaña. Aún aquí en la iglesia el Señor va a exponer la cizaña, que salga a la luz, porque todo tiene que salir a la luz. Es que la va a apartar, no es que Así la va a es. exponer, la va a mandar para el otro lado. La va a exponer y Él sabe lo que va a hacer. Amén. Cuando tú no tienes comunión con Dios, cuando Dios no escucha tus oraciones, eres una cizaña. Oh. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Cuando tú, óigase bien, cuando tú no tienes comunión con Dios, cuando usted no habla con el Señor, cuando ya perdió todo, cuando usted ya perdió todo con Dios, y cuando Dios no escucha tus oraciones, eres una cizaña. Cuando el Señor no nos escucha, hermano, entonces yo creo que ahí deberíamos de decirlo, soy una cizaña. Amén. Amén. Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes la ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlos. Qué fuerte. Yo creo que hay que ser duro que el Señor no nos escuche, hermano. Cuando tú buscas a Dios sin encontrarlo, entonces eres una cizaña. Cuando lo buscamos y no lo encontramos, somos cizaña, hermano. En Oseas 5:6 dice: pero un día me buscarán y llevarán como ofrenda sus vacas y sus ovejas, pero no podrán encontrarme. Yo los abandonaré. No va a ser nosotros abandonar a Dios, sino que Él nos va a abandonar a nosotros. En Tesalonicenses 2:11-12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira
Y es cierto, en la vida cotidiana, en la vida de nosotros, a veces nosotros creemos en la mentira. Pero a ver, ¿por qué? Porque la cizaña nos envuelve a nosotros y tenemos que tener cuidado. El 2.12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios no escucha las cizañas. En Salmo 66:18 dice, si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Dios castigará a las cizañas. Dios castigará a las cizañas. En Isaías 65:7 dice, castigaré a este pueblo por todos los crímenes que han cometido. Me ofendió grandemente el quemar incienso a los ídolos sobre los montes y las colinas. Por eso ajustaremos cuenta y le daré su merecido. Le juro que así será. Eso va a ser triste, hermano. Les juro. Le juro que así será. O sea que no hay retracto. No hay retrato de nada. Dios ignora la cizaña. Dios se niega a tener comunión con ellos y se niega a responder sus oraciones. A veces hay personas que dicen, yo estuve escuchando mensajes de este tema, relacionado a este tema. Dicen los pastores que a veces la gente dice, ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me oye? ¿Por qué el Señor no me contesta mi oración? Pero andamos haciendo lo malo, somos una cizaña. El Señor se aparta, Él aparta el oído hacia nosotros. El Señor se hace loco a no escucharlo. Él escucha al que en verdad le gusta. A ese sí pone su oído. Dice una pregunta, ¿están tus oraciones siendo respondidas? ¿Están sus oraciones siendo respondidas, hermano? Bueno, en algunas veces, como dice, ¿verdad? Puede ser que haya respuesta. Bueno, porque a lo mejor yo desde mi propia vida, yo he tenido muchísimas veces respuesta en el instante. Pero en algunas veces, a veces que no. Pero hay muchas veces que sí. Es la experiencia mía, ¿verdad? Sus oraciones están siendo respondidas. Yo he entendido. La suya, Jocelyn. La suya, Jackie. No. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo algo en la que yo estoy clamando. Está Yo viendo veo que respuesta. se está realizando, entonces, bueno, yo me siento alegrísimo por eso, ¿verdad? Pero en otras épocas, como le digo, yo he tenido respaldo del Señor. ¿Ah? Pues gracias a Dios mis oraciones. Bueno, dice la siguiente, ¿estás disfrutando de una cálida comunión con Dios? No se vaya, ¿no? Yo estoy muy perdido aquí. Ay, hermano. Ahí estamos. ¿Están disfrutando de una cálida comunión con Dios? No está atrás todavía. Atrás creo que está ahora. ¿Están disfrutando de una cálida comunión con Dios? Amén. Hermano Lorenzo, ¿está disfrutando de una cálida comunión con Dios? ¿Cómo dice? ¿Está disfrutando de una cálida comunión con Dios? Pues sí, hermano, estoy haciendo, bueno, en mi mente y mi corazón estoy haciendo todo lo posible por ¿Y usted, hermana esa? estar ¿Usted, haciendo hermana lo esa? mejor para Dios. ¿Usted, Jackie? O sea que nosotros por lo poquito que hagamos recibimos, no para mí no es suficiente, pero como Dios es bueno con Así es. nosotros. Él Pero siempre estamos nos limitando, recompensa. hermano, ¿verdad? De mi parte estoy Lo disfrutando de que es una cálida parte, comunión estamos con Dios. disfrutando de lo que Dios, pues, de las promesas de Él. Aunque como dijo usted ahorita, por lo muy poco, pero la misericordia es tan inmensa que sí nos está ayudando a suplir No lo deja. nuestras necesidades. ¿Esperas el tiempo de oración con alegría? ¿Lo espera, hermano? Amén, hermano. Yo antes me dormía, hermano, sin orar. Y aún en la iglesia, yo antes me dormía sin orar. Sí.
Ya ahora ya no, hermano. Que yo espero la hora. Vaya, ahorita que llego con las niñas, comemos y ellas se van para el cuarto, yo me quedo en el mueble orando. O sea que espero la hora pues antes de dormirme. Amén. Cuando me levanto solo le hago el bebé a ella y me pongo a orar. Es que así tiene que ser. Amén. ¿Cómo distingue Dios entre el trigo y la cizaña en esta vida presente? Proverbios. Vamos a leer Proverbios, ahí nos va a dar la respuesta. Proverbios 16:7 dice: al hombre honrado Dios lo bendice. Desde una de las tres. Al malvado la violencia lo domina. Al hombre honrado Dios lo bendice. Al malvado su mala fama lo destruye. Ahí está la respuesta. Ahí está donde Dios distingue. Al malvado la violencia lo domina y su mala fama lo destruye. Así es. Y al trigo Dios lo bendice. Y lo bendice siempre. Proverbios 10:25 dice: llegan los problemas, se acaban los malvados. Solo el que es honrado permanece para siempre. Amén. Ahí está. Cuando están los problemas, se acaban los malvados. Solo el que es honrado permanece para siempre. Amén. Proverbios 11:5-8 dice: cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados su propia maldad lo destruye. Amén. Cuando somos honrados, hermano, cuando usted y yo somos honrados, porque yo sé que todos los que estamos aquí somos honrados, la vida de nosotros es más fácil, pero a los malvados su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados estamos a salvo del mal, pero a los traidores su ambición los domina. A los traidores, hermano, amén, a la cizaña su ambición los domina. Cuando mueren los malvados, muere con ellos su esperanza y su sueño de grandeza. A los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo. Amén. No tienen preocupación. Así es. Como en este problema del COVID, ¿verdad? A muchas personas les cayó la desgracia, a los malvados, a los ladrones les cayó la desgracia, ya no podían robar, ¿verdad? Más los buenos quedaron a salvo. Amén. Proverbios 13:21-22 dice: el bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. Las riquezas del hombre bueno serán por sus nietos, las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. Proverbios 14:32 dice: el malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno confía en Dios hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte. Así es. Vamos a tener que confiar en Dios, porque somos personas buenas. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero Él recibe con agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Romanos 2:9-10 dice: todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. A los que han hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar, a los judíos, pero también a los que no son judíos. Amén. Qué bonito va a ser ese día, ¿verdad? Cuando el Señor nos aparte. Mis escogidos aquí a un lado. Dice, Proverbios 11:3 dice: el bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Dios distingue entre el trigo y la cizaña en esta vida presente, bendiciendo el trigo y maldiciendo la cizaña. No hay nada como la buena suerte o la mala suerte en este mundo. Solo bendiciones y maldiciones. Amén. Ahora es una pregunta muy importante. ¿Qué está recibiendo? ¿Qué está recibiendo usted? Bendiciones. 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 ¿Y usted qué está recibiendo?
¿cuáles son las actitudes del trigo a la cizaña? Particularmente, la cizaña en la iglesia de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las actitudes del trigo a la cizaña? Particularmente, la cizaña en la iglesia de Dios. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles serían sus actitudes, hermano? Hasta en la iglesia hay muchos que son Cizaña. En la iglesia hay muchos que a veces ellos no pueden venir a predicar. Toda la gente predica. Pero aunque alguien está en vicio, aunque alguien está en su pecado, no, él lo predica para recibir ofrenda y diezmo. Eso es lo suyo. A él lo único que le interesa, él es su bolsillo. Ya, este es una cizaña en la iglesia de Dios. Dice, ¿cuál es la diferencia entre adorar juntos y tener comunión? La respuesta está en Romanos 16, 17 y 18. Dice, queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ojo, otra vez. ¿Los que hacen qué? Les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos son qué? Cizaña. Esas son las personas cizañudas que hacen pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. O sea, lo que a ellos les parece, lo que ellos digan, eso está bueno, lo que ellos, ¿verdad? Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Ahí están. Son unos que mentirosos y engañan a los que no entienden. O sea, al pequeño que viene creciendo, a ese se le vuelve. Usted unos días, ¿cómo se llama? Aquí ahora, si alguien ahora viene en esa iglesia y empieza a bendecir a alguien que tiene que pegar a él o su y eso no se va a decir, no, que aprendí que el diezmo hay que hacerlo a la iglesia, a la ofrenda y dárselo a Dios y no eso porque aprendí. Entonces ya si alguien ahora viene que engañar a usted, ya no va a poder, ya no va a poder, Bueno, porque ya mis ojos están abiertos. Hay pastores que engañan a los miembros. Sí. Esos pastores de iglesias grandes engañan a los miembros. No, mira, que en la mayor parte de las iglesias somos gente analfabeta, que nos dejamos llevar por lo que dice el pastor. Sí. Porque no podemos leer, entonces nos dejamos, y él dice, meta la cabeza aquí, ahí la mete, porque como eso es lo que dice, y estamos tratando de obedecer. Pero como no podemos leer, entonces ahí nos quedamos ahí, ¿no? Pero ya cuando leemos, yo no sé, mano, pero yo tengo rato de estar con esto. Y estas han sido las cosas que yo siempre he estado, aquí muchos de los que hemos estado aquí, contra de estas cosas, de que no es así. ¿Verdad? Lo que mucha gente, bueno, yo me he dado entendimiento desde ya rato, que yo he visto que la mayor parte de la gente que está en la iglesia, los líderes, pastores, como queramos llamarlos, lo que acaba de decir usted también les interesa que la cartera de ellos y que los hijos de ellos estén en los mejores colegios o que estén comiendo mejor, como dice cuando no comen pollito, pero y los demás. 1 Corintios 5, 9, 11 dice, en la carta que le escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que no tienen relaciones sexuales. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas,
Pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de Este mundo. este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más, de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Qué fuerte. Así es. 1 Timoteo 3:1-7 dice: si alguien desea dirigir una iglesia, Y había que meditar algo de esa parte que estaba Ajá. Ajá. Pues sí, que yo no sé, ¿verdad? Me gustaría que opinaran, ¿verdad? Los que estamos aquí. Porque no es que Dios me está diciendo que no les hable o que no, porque durante que están vivos tienen esperanza, así es. ¿verdad? Pero que sí, no debemos de relacionarse mucho de que como que ellos vayan a tratar de llegar a ver su ¿verdad? Siempre uno tiene que anunciarle la grandeza del Señor Así es. a esta clase de personas para ver si se arrepienten. Pero con cuidado, no irse Fíjese bien. meterse en hielo con él. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Con personas así, hermano, y eso existe en la iglesia. O sea que hay que tener mucho cuidado. Ajá, Hasta para invitar a alguien a la casa, Así es. invitarlo a comer. ajá. Hay que tener cuidado porque en vez de ser Ni quisiera no poder sentar y a comer con esa gente que son estrictas la escritura. Avancemos. 1 Timoteo 3:1-7 dice: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y debe enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Aleluya. Es como el hermano Fiobe, ¿verdad? ¿Quién no está preocupado por el dinero? Él sabe que- Así es. Y creo que no son todos los pastores, hermano. No hay. No, yo Para tampoco. mí es primera vez en la Ajá, historia. así es. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia Así es. de Dios. Y así pasa, hermano, que los pastores en la iglesia y los hijos en la calle, eso es. Los hijos le dicen malcriadezas y ellos, yo he visto, y yo solo me asombro, porque el pastor debe gobernar primero a su familia y luego a la iglesia. Además, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos, para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Están entendiendo, no se puede ni elegir a alguien que es recién aceptado a Cristo que comenzar a atender iglesia. No puede. No se puede. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, como un mundano. Pero hay mundanos que dicen, ese es un buen hombre, ese es un buen pastor. Ese se tiene que ganar lo que opinan esa gente. Sí, necesario.
para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Ajá. Amén. Amén. Dice, Gálatas 6:5 dice, Cada uno cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Ahí está. Ahí está. Usted es responsable con Dios de lo que hacemos de cada su quien. propia conducta. Si usted hace el mal, pues solo usted y Dios, de ahí nadie más. Solo uno va a Ajá. parar, luego ya demás va a parar. Así es. Dice Primera de Juan 1:6-7 dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Ahí está. Y así hay algunos hermanos que dicen, yo soy cristiano, yo voy aquí, y andan haciendo lo malo. Qué feo. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Los santos deben ser separados de los hermanos impíos. Amén. En la iglesia podemos adorar juntos, pero los santos realmente no tienen comunión con los pecadores. Amén. Una de las razones de esto es que la mala comunicación corrompe los buenos modales. Así es. Otra razón que es la luz y la oscuridad realmente no se mezclan. Es como la luz y las tinieblas, jamás se van a No mezclar. puede, así es. No prevalece. Ujú. ¿Cuáles son las actitudes del trigo hacia la cizaña que está fuera de la iglesia? La cizaña que está fuera, ¿verdad? Sí. De la iglesia. ¿Cuál sería la actitud del trigo hacia la cizaña que está fuera de la iglesia? Eso ya es para nosotros. Ajá, aquí está la respuesta. Ezequiel 33:1-9 dice, Dios también me dijo, Ezequiel, dale de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente del lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta pero no le hace caso y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. También puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. ¿Está entendiendo? Amén. Yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Pero al contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Ezequiel 33:17-21 dice, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselos a ellos. Bueno, la respuesta creo que de la pregunta es esta. Nosotros, con la cizaña de afuera, advertirle del pecado de Es ellos. que aquí nos está haciendo Dios más este ejemplo. Como dice la cizaña, con la cizaña de afuera, son los que no están con Cristo. Que los impíos. ¿Verdad? Y nosotros somos los vigilantes. Así es. Sí. Nosotros somos los vigilantes, a veces, ¿verdad? Dios viene y le dice a usted, dale decirle a aquel sicario, porque ellos le dicen, esto les dicen, ellos les dicen a ellos, ¿cómo se le llama esta palabra? Blanquear, no, ¿cómo que lo dicen ahora? A los que mandan
Gran penosa. Tiene que ir uno a decirle a la persona que se arrepienta, y si no se arrepiente, su problema se acabó. Porque usted salió de su De su responsabilidad. responsabilidad. Y él si no quiso, obedeció, bueno, y si no, pues. Pero usted salvó su alma. Así es. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se le adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. Vaya, oiga bien. Ahí está. Es Por como no cuando advertirle. usted, hermano, pero usted no es la culpable de la muerte de él, porque usted le dijo a él. Ella tuvo un sueño con su sobrino, ella le fue a advertir a él que lo iban a matar. Sí. Pero el culpable era él por no hacer caso. No obedeció. Ajá, no obedeció. En cambio, si tú le advertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú serás culpable de nada. O sea que usted no es culpable de nada. Hubiera porque usted quedado, le- no hubiera contado. Ah, exactamente, usted hubiera sido culpable. Pero como usted le fue a advertir, usted no es culpable Así de nada. como la hermana de aquella vez que recuerda, esa mujer está con la cara encima. Está hermana. Sí. Porque ella dice que Dios le reveló que el dueño estaba vendiéndole una leña a mi sobrino. Ajá. Un sobrino que se mató en un carro. Y bien jovencito, el mujer que se mordaba, Álvaro. Y dice que él está vendiendo. Y ella se le dijo aquello, que Dios le decía que le dijera, que se arrepintiera porque le podía venir un problema. Y ella no le dijo, No le advirtió. no le advirtió, y el muchacho se fue en la oscuro como a las 4 de la mañana o a las 5, iban a pescar a Tela. Y ahí fracasaron como 3 o 2, pues que se mataron. 3 parece que se mataron en Jerez, y otros quedaron todos desquebrajados. Sí. Entonces, ella hasta después dijo que ella se acordó de que no le dijo lo que Dios le había dicho. Esa es la culpable. Esa sí, Ella así es el culpable. ajá, carga con su culpa. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no le adviertes, morirá por causa de su pecado y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Gálatas 6:1 dice: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Es deber de los santos advertir a los pecadores del peligro que se avecina, pero los santos deben estar firmemente arraigados en la roca para no ser arrastrados al pozo del pecado. Conclusión, hermanos, ya nos vamos. De las distinciones entre el trigo y la cizaña enumerados anteriormente, ¿qué crees que eres? Trigo. Ah, ¿qué son? ¿Trigo o cizaña? Jocelyn es trigo, la hermana Daisy. Particularmente. Trigo o cizaña. ¿Trigo o cizaña? Lo has aprendido, ¿Usted? bastante. Trigo. Con lo que hemos aprendido es trigo. O sea, con todo lo que hemos escuchado, usted. Es trigo. ¿Cómo se siente que es trigo? Yo trigo desde que Dios me eligió. Ah, ok. Cuando le echo trigo. Igual, amén. Hermano Fio, ¿y usted? Nosotros venimos Trigo. con la sangre de Cristo. Ya sí. Seguimos permaneciendo. Triga. Triga, ¿verdad? Trigo. Amén. Particularmente ahora que sabes que puede haber cizaña, incluso en las iglesias evangélicas, ¿eres trigo o cizaña? Aquí en la iglesia, ¿qué es usted? ¿Es trigo o cizaña? Aquí en la iglesia. Yo le pregunté su vida circularmente. Ahora aquí en la iglesia, ¿qué es usted? ¿Es trigo o cizaña? Dice, examínese si está en la fe y hable con Dios al respecto ahora. Amén. Examinémonos, hermanos. Y hasta aquí Amén. concluyó mi enseñanza. Amén. Que Aleluya. Dios les bendiga y mi hermano queda. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Es
esa enseñanza profunda. Amén. Trigo o cizaña. Si usted ve que alguien en la iglesia trata más de una pleito en la iglesia, es una cizaña. Pero el que está tratando de que haya unidad siempre en la iglesia es un pleito. Trata que la iglesia va arriba, trata que haya unidad, trata que la iglesia avanza, eso es lo. Y gente que critica también de la iglesia, es mismo hermano. Esos son cizañas. Sí, a los que critican a otros en la iglesia son cizañas. Los que critican que ellos están en la iglesia es no, a ver el error y hablar, a ver el error y hablar, a ver el error y hablar. Esos son cizañas dentro de la iglesia. Está clarito. Amén. Oremos, no. Ha sido excelente, se hizo bien. Todo ha salido con excelencia. Vamos a orar. Altísimo Dios, muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, mi Dios, que tú usaste tu hija, mi Dios, a dar esta clase, esta enseñanza con excelencia. Yo te pido, mi Rey, unción fresca en su vida en el nombre de Jesús. Unción fresca, Señor. Te pido, mi Rey, Señor, que tú sigues, Dios, usando a tu hija, Señor. Unción fresca en su vida en el nombre de Jesús. Encomiendo su vida en la sangre de Jesús. Encomiendo sus hijas en la sangre de Jesús. Yo te pido, mi Rey, Señor, que tú siempre, Señor, mi Rey, defiende a tu hija siempre en toda situación en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor. Ábrela, mi Rey, Señor, camino de Dios. Bendícela en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos ahora. Los que van a diezmar, venir adelante. Yo trajo algunos sobres que ya está imprimido, pero la eso es eso es su sobre. Por favor, me ayuda a sonido acabado. Eso es su sobre. El resto no lo voy a apuntar todo. Ariana, no. Y No. usa eso, es algo así, pero eso imprimieron, es con la, hay algunos errores de tinta, se ensució por la tinta de así haremos. Entonces aquí yo trajo mi diezmo, aquí está mi diezmo. Si use también podemos orar. Altísimo Dios, aquí está los hijos de Israel, han venido a entregarte su diezmo. Y tú hablaste, mi Rey, traiga los diezmos a la iglesia, a la folía, que haya alimento en mi hogar. Y pruébame ahora eso. Al dicho Jehová de los ejércitos, y vos abriría ventana de los cielos. Señor, cumple tu promesa en sus vidas. La vida de todos tus hijos que han dado hoy su diezmo. Cumple tu promesa, Señor, mi Rey. Ábrenos, Señor, la ventana de sus cielos. Derrama bendiciones, Señor, mi Rey, hasta que sobreabunda, Padre. Reprenda ahora mismo todos los que devoran la finanza y conviertan, Señor, tierra deseable, plantío de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eso. Ahora ofrenda, iglesia. Las ofrendas. Sus ofrendas arriba, vamos a orar. Agárrenlo, mejor. Oremos.
Altísimo Dios, aquí están tus hijos aquí, esperando aquí, Señor, su ofrenda. Padre, yo te pido, mi rey, usa esta ofrenda y extiende tu reino aquí en la tierra y bendice todos tus hijos aquí presentes. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Espíritu Santo. Y pienso que eso sea, eso se que lo cambiaste. Sí, pero fue ella, sí, cuando estaba orando por Oh, Alguien había cambiado. ella fue cuando amén. Ofrenda, ofrenda. Vamos a ir, ¿cómo se llama? Esta recién que está viniendo a la iglesia. ¿De quién? Darío. No, recién que ella vino aquí se juntó con un hombre ya. Ya, de la hermana. Ajá. Ya lo está dando. Ya lo está dando. Ok, es este. A las 6. Sí, a las 6. A las 5, Bien, iremos a las 5. ¿A dónde? A donde vive esta muchacha, la cuñada. De Mirna. Sí. Ella. Hasta ayer ella me habló de Nico. Sí, iremos allá. Allá puede ir más gente. Ella invite gente allá. Manda un mensaje que invite gente. Sí, que invite a algunos cuantos. Para que ellos se vengan. Su celular. Pero a Mirna, díganle. Mándale un mensaje a Mirna para que Mirna se lo mande ahí. Ok. Que invitan ahora. Muy bien. Amén. Amén. Ok, ¿no? Ok, vamos a orar. Para despedirnos. Las gracias del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Estamos despedidos de Dios. Gloria a Dios.